Buenos días a todos. Espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien en estos momentos de pandemia. Mi nombre es Bruno Ortiz y seré moderador durante este webinar. Vamos a dar inicio a este panel. Antes que nada, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. El tema que vamos a discutir es respecto a la iniciativa de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada este 2 de marzo por la Cámara de Senadores en Fast Track. Para iniciar esta conversación me gustaría presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Julia González Romero está dedicada a dar enfoque transversal de derechos humanos a las empresas, articulista y conferencista, es líder en temas regulatorios de impacto social y ambiental, litigio estratégico en instrumentos de participación ciudadana. En González Calvillo, Julia es consejera electa en el área de energía y recursos naturales. Actualmente participa en diversos amparos contra normas generales que podrían impactar el medio ambiente y la competencia económica, así como en acciones colectivas en materia ambiental y de derechos de los consumidores. Es abogada por el Instituto Tecnológico de México, con una especialidad en Derecho Constitucional y una maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es miembro activa de diversas asociaciones profesionales, incluyendo Women's Energy Network México, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y Abogados MX. Además de colaborar activamente con la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, ha publicado más de 30 artículos en Oil and Gas Magazine, Foreign Affairs Latinoamérica, Energy and Commerce y El Sol de México y Petróleo y Energía. Víctor Ureta utiliza más de 13 años de experiencia en la gestión de riesgo energético para liderar los esfuerzos de Acclaim Energy México en esta área. Originalmente trabajó como analista senior de riesgo del mercado en EDF Trading en Londres y posteriormente en EDF Trading Norteamérica para liderar el desarrollo del marco de riesgos del mercado. Víctor también trabajó para EDF Energy Services, liderando el desarrollo de la función de análisis de riesgo antes de unirse a Intergen como jefe de riesgos para México en 2016. Recientemente, Víctor ha proporcionado servicios de consultoría de gestión de riesgo a compañías dentro del espectro energético. Se desempeña como copresidente del Grupo de Trabajo de México y miembro del Comité de Liderazgo del Credit Analytics Education Group de la International Energy Credit Association. Víctor tiene una licenciatura en Administración de Negocios de la International School of Economics Rotterdam. Y por último, Leopoldo Salinas. Leopoldo tiene más de 20 años de experiencia en el sector eléctrico privado en México. Es ingeniero mecánico administrador. Obtuvo un MBA del IPAD en 2002 y tiene también un posgrado con especialidad en Derecho Energético, además de programas y certificados en el Thunderbird School of Business, la Universidad de Harvard y en la Escuela de Negocios Sloan del MIT. A inicios de 2001 arranca su actividad en el sector eléctrico como gerente de contratos y regulación en la planta de cogeneración Enertec del Grupo Alfa, para luego trabajar tras su adquisición para Iberdrola México, donde se desempeñó como gerente de administración de energía. En 2008 regresó a Alfa, en donde ocupó el puesto de director de gestión de energía, estando a su cargo las áreas de planeación, gestión comercial y administración energética. Fue responsable de negociar y administrar los PPA de las empresas de Alfa en México y algunas de las de Europa. Desarrolló el proyecto del Parque Eólico Tres Mesas desde su fase inicial hasta su operación comercial y lideró el equipo comercial responsable de colocar la totalidad de la capacidad de las plantas de cogeneración de Celsa y CGA. Cuenta en su haber el desarrollo, negociación o administración de más de 250 PPAs con empresas industriales, comerciales y de servicio, fungiendo tanto como representante de empresas generadoras como de grandes consumidores de energía. Durante 11 años fue activo de la Comisión Técnica del CONCAMIN, en la cual participó en la revisión y elaboración de propuestas para la regulación del mercado eléctrico mayorista. Desde el año pasado, Leopoldo es director de Desarrollo de Negocios de Acclaim Energy México. Es un honor que nos acompañen el día de hoy en este panel. Para empezar, pues hay que comentar que el año pasado tuvimos bastante movimiento en el sector. Y bueno, vamos a empezar directamente. Muy buenos días a todos los panelistas. Julia, ¿podrías compartirnos cuáles son estos cambios que se propusieron a la ley de la industria eléctrica? Sí, Bruno, muchísimas gracias por la invitación a participar hoy. Es un gusto compartir el espacio con Leopoldo y con Víctor. Y aplaudo que Acclaim abra este tipo de espacios. Dicho esto,
pues tenemos que tomar en cuenta que estas reformas a la LIE ya fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y que para que entren en vigor solamente está pendiente su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que podría ocurrir cualquiera de estos días. Dicho eso, les voy a platicar los cambios más importantes que tiene, ¿no? En primer lugar, y esta a mi parecer es la preocupación más generalizada en el sector, es que se elimina el principio normativo de que las actividades de generación y comercialización se presten en un régimen de libre competencia. 2, se sujeta a el otorgamiento de permisos de electricidad por parte de la CRE a la planeación del Sistema Eléctrico Nacional que la va a realizar CENER. Permite que centrales preexistentes a la reforma puedan recibir certificados de energías limpias. Incluye una figura un tanto complicada, que es el contrato de cobertura eléctrica con compromiso de energía física, que permitirá que este tipo de contratos despachen en firme y que tengan prioridad sobre el despacho de las centrales eléctricas de energías limpias. Amplía el concepto de central eléctrica legada para que CFE pueda celebrar contratos de cobertura a largo plazo sin necesidad de acudir a subastas. Abre la posibilidad de que cualquier subsidiaria de CFE encargada del suministro básico pueda celebrar contratos con cualquier generador directamente sin subastas de nuevo. Y hay en el régimen transitorio algunas otras cosas que vale la pena señalar. ¿Y por qué hago la diferencia entre el régimen transitorio? Porque lo anterior todo está contenido en el texto en sí, en el articulado de la Ley de la Industria Eléctrica, pero esto viene en la parte del final, ¿no? En lo que dice artículos transitorios. Y lo que dicen los transitorios es que se instruye a CFE para revocar los permisos legados de autoabastecimiento obtenidos en fraude de la ley conforme al procedimiento administrativo correspondiente. Esto se modificó, no se aprobó en los términos en los que venían previstos en la iniciativa del presidente, e instruye a revisar los contratos de compromiso de capacidad de generación de energía eléctrica y compraventa de energía eléctrica con CFE, para que si no son rentables, se puedan terminar anticipadamente. Además de esto, me gustaría nada más cerrar la pinza comentando que estas reformas a la LIE van a entrar en vigor, o sea, van a aplicar a partir del día siguiente en el Diario Oficial de la Federación. Y algo que es muy importante es que deroga, o sea, deja sin efecto todas las disposiciones que se le opongan, al mismo tiempo que le da a la CENER y a la CRE y CENACE 180 días para expedir nuevas disposiciones. Entonces aquí vamos a ver un fenómeno muy interesante porque podría interpretarse que se está dejando un vacío normativo. Muchas gracias, Bruno. Correcto. Muchas gracias a ti, Julia. Creo que esto hace un poquito, todo lo que nos comentaste ahorita es algo que no es nuevo. Creo que ya lo habíamos escuchado por ahí. Entonces, Leopoldo, ¿cómo se relaciona esta reforma recién aprobada con los acuerdos, políticas y demás publicados el año pasado y los años anteriores? Pues muy bien, Bruno, tú efectivamente lo acabas de comentar. No son temas, digamos, que nos tomen por sorpresa. Son temas que ya conocíamos de alguna forma u otra, la intención de buscar darle a la Comisión Federal de Electricidad la fuerza pues que requiere para volver a tener pues forma como la tenía antes de todo esto. Efectivamente, o sea, los temas que se están tocando ahora mismo con esta autorización, esta nueva modificación, pues de alguna forma u otra reflejan los esfuerzos que estuvieron haciendo, digamos, durante el año pasado. Si recordamos, por allá por el mes de abril, 29 de abril, en el caso del CENACE, pues publicó el acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad y confiabilidad, continuidad del sistema, que al final de cuentas lo que estaba buscando en aquel entonces pues era suspender las pruebas preoperativas de las centrales fotovoltaicas eólicas que estaban por entrar en operación. Posteriormente, CENER también publicó en el Diario Oficial de la Federación su famosa política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del sistema eléctrico, que proponía cambios sustanciales en el desarrollo del mercado. Posteriormente, en junio, se publicaron los incrementos a las tarifas de porteo que
tienen los contratos de autoabastecimiento o legados, que también ahora se les conoce, y que afectaban directamente a aquellas centrales de generación limpia o cogeneración eficiente que cumplían con las características. Y si recordamos, esos incrementos representaban niveles exorbitantes. Entonces, esto que se está publicando ahora, de alguna forma u otra, bueno, vale la pena primero decir que todos estos puntos pues han sido motivo de amparos y argumentos de quienes estarían sufriendo esta situación. Entonces, algunos de ellos ya fueron desechadas, otras siguen en curso, en algunos casos conocemos de algunos casos que sabemos que para el mes de abril probablemente ya se empiecen a resolver algunos de ellos, particularmente por el lado del porteo, pero bueno, no quiero entrar en especulaciones. Entonces, esto que se está aceptando ahora como el cambio en la ley, de alguna forma, pues digamos que refleja prácticamente los mismos puntos. Entonces, en términos generales, no es nuevo, de alguna forma estamos preparados, conocíamos de las intenciones y bueno, pues simplemente, pues para eso estamos, para platicar en esto. No sé si contesta esto, Bruno, la pregunta que me haces. Sí, claro, ¿no? Como bien lo dices, pues todo esto no es nuevo y por ahí comentabas del aumento que llegó hasta casi el 800% en el tema de transmisión para todo esto, ¿no? En algunos sentidos. Antes de pasar a otro tema, me gustaría por ahí con Julia platicar un poquito. Se han publicado en los medios sobre un recurso de inconstitucionalidad que están preparando algunos legisladores. ¿Podrías explicarnos acerca de este recurso y cuál sería el procedimiento? Por supuesto, Bruno, con gusto. Este recurso al que habla se llama acción de inconstitucionalidad y es de los pocos medios de defensa constitucional judicializados que no han sido aplicados a las políticas que mencionaba Leopoldo. La controversia constitucional se hizo célebre con la controversia que presentó COFESE justamente en contra de la política de confiabilidad de CENER. La acción de inconstitucionalidad es otro medio de control constitucional. Es el único abstracto en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Y qué es que sea abstracto? Que es el único mecanismo por el que alguien puede decir que una norma es inconstitucional sin que le cause agravio. Simplemente decir, esto va en contra de la Constitución porque no es bueno para la salud, porque viola los derechos ambientales, porque es contrario a la competencia, sin decir por qué personalmente te causa un perjuicio. Estas acciones están reservadas para muy poquitos órganos en el ordenamiento jurídico, incluidos 33% de la Cámara de Diputados y 33% de la Cámara de Senadores. Si revisamos las votaciones, perdónenme, en Cámara de Diputados 35% votaron en contra, 35% ya les daría para presentar a estos legisladores una acción de inconstitucionalidad, y en la Cámara de Senadores casi la mitad votó en contra. Entonces, cada Cámara en lo individual podría presentar una de estas acciones de inconstitucionalidad. A partir de que entre en vigor, es decir, a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 33% de cada Cámara tiene un plazo de 30 días para presentar esta acción ante la Corte. La Corte lo tendría que conocer en pleno. ¿Qué quiere decir que lo tiene que conocer en pleno? Que tienen que votarla los 11 ministros. Y unas puntualizaciones que son muy importantes en estos asuntos es que, número uno, en este caso, la Suprema Corte no puede otorgar la suspensión. ¿Qué quiere decir que no puede otorgar la suspensión? Que no puede ordenar que provisionalmente deje de aplicar lo que se está impugnando. O sea, esto va a estar en vigor, a menos que se utilicen otros medios de control constitucional, porque no podría la Corte pausar su aplicación. Y la otra cosa importante es que para que la modificación a la LIE se declarara inconstitucional, sería necesario el voto de 8 ministros de la Suprema Corte, 8 de 11. El procedimiento puede durar bastante. De hecho, si nos fijamos, hay varios por resolver en la Corte y podría irse fácilmente hasta principios del siguiente año, lo que además es algo que se tiene que considerar porque en noviembre de este año sale el ministro Franco. Así que el pleno que vote esta modificación va a ser distinto al pleno que votó la controversia constitucional de COFESE.
Bruno, por favor, dime si fui clara o quieres que puntualicen algo más. No, muy clara, Julia, nos hace un panorama bastante pues, claro de lo que podría suceder, ¿no?, aquí en los próximos meses. Bueno, retomando el tema, Leopoldo, a nivel de los consumidores de energía, ¿cuál sería el peor escenario para las empresas que reciben suministro de un contrato de autoabasto? Muy bien, esa es buena pregunta. No es una respuesta sencilla, no es una sola respuesta. Habría que ver en base a lo que tiene cada una de las empresas contratadas. Hay que revisar cada uno de los PPAs. Pues vamos, no son de machote, no hay un estándar en México para un PPA. Entonces hay muchas redacciones y cada una de ellas pues tendrá sus peculiaridades con respecto a lo que pudiera pasar si eventualmente la CRE determina que le tiene que quitar el permiso de autoabastecimiento al generador. Entonces, habría que ser muy claro con todos los dueños de estos PPAs, de decir, bueno, habrá algunos puntos en sus contratos que contemplan esta situación, habrá algunos que no lo tengan. Entonces, habría que revisar el contrato y particularmente serían las cláusulas, las típicas, pues son las de cambio en ley, las de fuerza mayor eventualmente, o en la parte de las obligaciones propias de cada una de las partes, en lo particular del generador, de mantener pues, su permiso en plena fuerza y vigor a lo largo de la vigencia del PPA. Entonces, cada uno de esos PPAs pudiera ser distinto, hay quienes contemplan algo, hay quienes contemplan otro. El peor escenario definitivamente sería que de un día para otro quedarán desamparados simplemente con la novedad de que su generador pierde el PPA, que debido a eso pues están impedidos legalmente a seguir entregándole la energía a sus socios y qué va a pasar mientras tanto con esos socios. En primera instancia, todos sabemos que ellos mantienen un contrato con CFE por la parte de que siguen recibiendo el suministro. Entonces, de un día para otro van a estar recibiendo suministro básico de CFE. Con lo que eso implica. La otra alternativa, pues, que vamos, que puede ser que podamos transcurrir ese camino, es de que, pues, también se está contemplando de que se haga digamos, un swap entre un contrato de autoabastecimiento legado y que se genere inmediatamente, pues, un contrato bajo el mercado a estos generadores que antes estaban en autoabasto. Situación que, bueno, realmente vemos difícil que pueda suceder, dado que la CRE, pues digamos que no ha estado muy activa en los últimos años. Sabemos de muchos casos en donde muchos autoabastecedores han solicitado cambios en sus propios permisos desde hace, algunos ya tienen más de un año y meses, y pues siguen esperando la resolución, la respuesta por parte de la CRE. Entonces, pues vamos, o sea, el escenario no lo sabremos. Hace rato Julia mencionaba que una vez que se publique esto, pues la autoridad tendrá prácticamente 6 meses para definir el camino y no sabemos si dentro de esos 6 meses pues la CRE empiece a ejercer sus funciones nuevas, eliminando los permisos y bueno, lo que tendrá que hacer también cada uno de estas sociedades de autoabastecimiento, que obviamente se van a tener que buscar defender. Hay que también recordar que hay de sociedades de autoabastecimiento a sociedades de autoabastecimiento. Digamos que hay quienes están un poquito más del lado seguro que otros. Quienes están del lado muy seguro, digamos, de que no, a lo mejor sería difícil que se les pueda considerar fraudulentos, pues es el hecho de que aquellas empresas que tienen su propia planta de generación y que pues la mayor parte de la energía que se genera en el sitio se consume a lo mejor en las mismas instalaciones. A lo mejor esos pudieran salvarse, pero eso es especular. Yo creo que ahí es donde debemos de tener digamos que los autoabastecidos, las sociedades consumidoras de suministro eléctrico, pues deben de estar preparadas para pues ejercer sus derechos en base al PPA y tener una estrategia clara, firme y pues detonarla lo antes posible. Entonces, pues como resumen, deberíamos de
Los que tienen contrato en abastecimiento deberían de revisarlo para ver qué contiene las generalidades, las particularidades, como mencionaste, y de ahí, de esa revisión, crear una estrategia para ver qué es lo más conveniente, ¿no? Definitivamente, yo creo que ese sería uno de los caminos. Correcto. Respecto a la parte legal, Julia, ¿cuáles son los preparativos que debe hacer una empresa con un contrato en autobasto si el permiso de su generador es revocado? Bueno, número uno, revisar el contrato, como bien dijo Leopoldo. Cada contrato es especial y todos tienen aristas distintas, ¿no? El tema del cambio a la ley es muy importante porque por ahí podría haber un tema interesante. Lo cierto es que tendrían que prepararse desde antes de que esto ocurra, identificando cuáles son sus riesgos, ¿no? Afortunadamente, los transitorios no habían quedado como se proponían en la iniciativa y ahora deja clarísimo que van a tener que seguir un procedimiento. Desde antes de que pueda empezar el procedimiento, tendrían que estar haciendo una auditoría legal para palomear que cumplan con todo y para que en caso de que se les revoque uno de estos permisos, estar en posibilidad de defender su permiso vía un juicio de nulidad o un amparo. Y para quien se queda sin esta proveeduría de electricidad, tendría un interés legítimo, porque se le afecta como consumidor. Así que también podría explorar la posibilidad de presentar amparos. Muchas gracias, Bruno. Muy bien. Muchas gracias, Julio. Queda muy clara. Víctor, discúlpame, pero quería dejar pues finalizado este tema del autobasto con Polo y con Julia. Quería platicar contigo, Víctor, la propuesta de cambiar el despacho de las centrales de generación. ¿Quiénes son los afectados aquí? ¿Solo los generadores? ¿También empresas que tienen contrato en el mercado eléctrico mayorista? ¿Qué opinas al respecto? Los afectados son todos, tanto directamente o indirectamente. Los generadores son los que van a ser más afectados directamente porque se les cambia las normas del juego. Debe ser un despacho económico, es un despacho, pues no sé cómo llamarlo, por confiabilidad, entre comillas, o por otro tipo de méritos. Y pues ahí a lo mejor no pueden cumplir con sus obligaciones de despacho que tienen con sus clientes, sobre todo tanto con los socios permisionarios en autobasto o con los suministradores calificados en los contratos de la LIE. Y eso afecta a los contratos, a los suministradores, a los usuarios finales, ya estés con CFE, en autobasto o en los usuarios calificados, que a lo mejor pues tienen que buscar el suministro de otras fuentes, ¿no? Serán suministrados no directamente de los contratos de cobertura o los generadores, sino del mercado a los precios que dictamina el mercado. Correcto. Muchas gracias por tu opinión, Víctor. Es bastante importante saber esto. Leopoldo, así como lo comentó Víctor, que hay pues, ciertas afectaciones que estarán sufriendo los que estén en el mercado eléctrico mayoristas, ¿qué afectaciones crees tú que pueden tener los consumidores finales que estén ya participando en el mercado eléctrico como usuarios calificados? Bien, pues mira, en el caso de los consumidores que actualmente ya se encuentran en el mercado eléctrico mayorista, digamos que la afectación no es, estos cambios en la ley no son dirigidos hacia ellos. Sí son afectados en forma indirecta por esto que comentaba Víctor hace un minuto. Precisamente la afectación es, digamos que para aquellos que tienen una tarifa en el mercado que está referenciada a una tarifa regulada, vamos a decir, los casos de descuento contra CFE. Pues si los precios del CFE suben, pues bueno, también el monto que van a recibir en sus facturas, pues obviamente van a ser repercutidos. A lo mejor hay que aclarar un poquito más y platicar un poquito también acerca de cómo se afectan estas reglas de despacho. Hay que entender que, como cualquier otro mercado, estamos hablando de ofertas y demandas. Donde se encuentre una con otra es donde se regula el precio. Anteriormente, como se tiene contemplado, o bueno, como se ha operado, no nomás aquí en México, prácticamente a nivel mundial,
El despacho económico de las centrales eléctricas que van sumándose para encontrar a la demanda que se tiene, o sea, la oferta de generación contra la demanda que está requiriendo el país de energía en forma instantánea, pues el despacho económico lo único que hacía era, iba creando las bandas, por llamarle de alguna forma, en donde si primero se establecía la tecnología que resultaba más económica y cada vez iba sumando cada vez que resultaba menos económica, de manera tal que se fueran sumando y hasta donde en un punto donde se encontrara la oferta-demanda se determina el costo de generación, costo total de corto plazo que se le conocía antes, precio marginal actualmente. Entonces, digamos que ese es el punto donde la afectación principal va a ser esa, donde se cambian estas reglas de despacho, en donde se privilegia la generación por parte de centrales, digamos, pues que ya son viejitas, no son eficientes y para colmo de males son sucias. Antes de las tecnologías que son más eficientes y limpias, pues no queda de otra más que pensar que la tarifa va para arriba. O sea, nosotros también calculamos que estos aumentos podrían verse reflejados, dependiendo de los momentos, pues de repente entre un 15, 20, 22%, más o menos por ahí en ese rango se van a estar moviendo. Entonces, la afectación que tienen directamente los consumidores de mercado, devolviendo tu pregunta directamente, que ya tienen un PPA con estas características, serían las que eventualmente serían más afectados. Sin olvidar que aquellos que están en mercado y que tienen tarifas fijas, pues habría que también, pues dado que sus generadores o sus suministradores estarían comprando también a precios de mercado, pues a lo mejor habría que revisar la parte del cambio en ley, porque de repente pueden darse una sorpresa. Por la parte de precios fijos que pues a lo mejor ya no los aguantan los suministradores, ¿verdad? O en algunos casos los generadores. Entonces, hay que tener cuidado, no está dirigido, hay que entender que esto que se está haciendo, los principales afectados no están por el lado del mercado eléctrico, digamos que están más liberados en ese sentido, deben estar un poquito más tranquilos, no así los que están en el autoabasto, por las razones que ya platicamos. Muy bien, Polo, muchas gracias. Queda bastante claro que bien los usuarios calificados pues, no tendrán un efecto pues, directo ahorita con esto. Sin embargo, el cambiar este despacho pues, va a aumentar el precio para todos, ¿no? Hasta para usuarios básicos. Entonces, Julia, la reforma también contempla limitar o negar permiso de generación a privados. ¿Cómo afecta, bueno, ya los platicamos, ¿no? Sobre todo la parte de autobasto. ¿Cómo afecta esto a los compromisos internacionales que tiene México de reducción de emisiones? Pues dependerá, en toda honestidad, dependerá de cuántos permisos se nieguen derivado de esto. No podría levantar la mano y dar un estimado porque sería poco serio. Lo que sí les puedo decir es que con datos de INEGI, respecto a lo que reporta México de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el año que más energía renovable se usó en el consumo final de energía fue 2014. En 2014 fue 9.5%, que es bien poquito. Pero para 2015, que es el último año que está medido completo, esto ya había bajado a 8.8%. Derivado de estas reglas del despacho, es muy probable que siga bajando la proporción de energía renovable total en el consumo. Y eso evidentemente va a tener un impacto. Ahora, si sumamos y el tema de los compromisos en materia de cambio climático se van a ver muy afectados, no solamente por el cambio en las reglas del despacho, sino por el uso de combustóleo. Yo no sé si ustedes se enteraron, pero justamente durante la emergencia climática de mediados de mes, en Irapuato subió muchísimo el contenido de azufre en el aire por el uso de las plantas de combustóleo que está alrededor. Y esto es algo que una autoridad estatal ya hizo notar y levantó una contingencia derivado de esto. Entonces, el tema de que se nieguen permisos a las energías renovables no va a tener tanto impacto en los compromisos de cambio climático como sí lo va a tener el uso de combustóleo para generar energía. Muchas gracias, Julia. Víctor,
Ya hablaste un poquito de las afectaciones que van a tener los usuarios que están todavía con CFE Suministro Básico. Entonces, si alguno de estas empresas, de estas industrias está pensando quedarse ahorita con CFE Suministro Básico, ¿cuál sería la recomendación? Pues los que están con suministro básico, las empresas, son los que van a acabar pagando. Por una sencilla razón. Si los costes de CFE por producir energía son más altos por producir con combustóleo, diésel, sabemos que las tarifas residenciales están subsidiadas, esos subsidios van a crecer porque no se les va a traspasar y alguien tiene que pagar la cuenta, tiene que pagar el costo y ese costo se lo van a trasladar pues como hacen ahora, a las empresas y van a ser las que van a ver cómo se incrementa el precio. Obviamente no va a ser un aumento drástico, no lo van a ver de un mes a otro, va a ser escalonado, pero lo van a ver. Lo van a ver y van a ser las más perjudicadas posiblemente en términos económicos por la reforma que se ha aprobado, ¿no? Correcto. Entonces, no sé, la invitación sería tratar de revisar qué otras opciones tienen para no estar con CFE Suministro Básico y no experimentar estos incrementos, ¿verdad? Sí, así, a ver. Esta es una oportunidad para ver cómo las empresas gestionan su energía. Y la opción de no hacer nada es la peor opción. Puedes revisar, intentar mitigar los costes de CFE migrando a suministro calificado, que por cierto, nunca se ha mencionado que se restrinja el mercado eléctrico mayorista, o sea, que se elimine, que se quite la figura del suministro calificado, eso nunca se ha mencionado. Puedes ver si oportunidades de generación en sitio. Esto es una oportunidad, pero no hacer nada es la peor de las opciones para una empresa. O sea, en una época en la que ya es difícil de por sí por el efecto de la pandemia, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Víctor. Pues dejas claro que lo principal es tratar de ver qué opciones adicionales hay, ¿no? Quedarnos sin hacer nada, creo que sería lo peor que se pudiera hacer. Platicando un poquito de otro tema, Leopoldo, hace un par de semanas sufrimos apagones en prácticamente todo el país. ¿Qué se espera en ese sentido con este cambio en la ley? Ay, caray. Mira, buena pregunta. Aquí la situación es muy clara. O sea, las señales que se están dando con este cambio en ley es de que la certeza jurídica para hacer nuevas inversiones pues se pone en entredicho, tanto para inversionistas nacionales como extranjeros, parejo. Entonces, toda esta situación de que se ocupa pues para hacer nuevas inversiones en el sistema de transmisión, distribución, evidentemente, pues fue muy notorio que nos quedamos, pues que el almacenamiento de gas que tenemos prácticamente se reduce. Sabemos todos que a los ductos hace falta hacer inversiones ahí. Pues digamos que la señal que estamos recibiendo pues no es la mejor para poder desarrollar este tipo de proyectos, y no hablemos tampoco de la parte de la generación que hace falta de energías limpias o cualquier otra generación. O sea, simplemente pues si yo me pongo en los pies del inversionista, pues me la voy a pensar no 2 o 3 veces, varias veces más para buscar hacer alguna inversión. Entonces, digamos que no abona en absoluto, no nada más para el tema energético, incluso hasta para otros. Esta señal a todas luces es mala. Muchas gracias, Leopoldo. Víctor, con esta reforma, CFE ya no tendrá que comprar energía por medio de subastas. ¿Cómo se comprará ahora la energía y a quién se vende esta energía que compra CFE? Bueno, primero hay que decir que una de las primeras
acciones que se hizo fue suspender las subastas de suministro básico. Eso se hizo ya en el 2018. Pero con esta medida lo que se hace es volver a una integración, digamos, vertical de CFE. Es decir, que suministro básico le compra CFE Generación, no tenga que ir a un privado a comprar a un precio competitivo. Y aquí volvemos a incidir en lo que he dicho. Los que están con suministro básico van a pagar más por su electricidad porque van a comprar energía más cara y más sucia. Y al final, el costo no se le va a trasladar a los residenciales. A tu factura de luz no creo que te afecte, pero a los industriales sí. Entonces, es que todo vuelva a como estaba antes, intentando tocar lo menos posible la LIE. Correcto. Pasando a otro tema, Julia, ¿qué repercusiones habrá para México que empresas extranjeras promuevan litigios? Bruno, esa es una pregunta muy interesante porque no creo que debería incluir únicamente a las empresas extranjeras. También van a ser las empresas nacionales que se vean afectadas y también van a ser los organismos de la sociedad civil en materia ambiental y van a ser los organismos de la sociedad civil que protejan los derechos de los consumidores. Y creo que el más impactado va a ser México, porque para que un país crezca necesita infraestructura. Se nos olvida, pero los proyectos energéticos son infraestructura. De hecho, no hay la Constitución en México no reconoce la energía como un derecho humano, pero los tribunales ya la están reconociendo como tal, porque en la medida en la que tienes acceso a la electricidad, tienes acceso a otros derechos. Entonces, al final, ¿cuál va a ser el impacto? Pues mira, no voy a usar mis palabras, voy a utilizar las que dijo Banjico en su informe trimestral para cerrar el año pasado, en el que dijo que en México no va a crecer si persiste el entorno de incertidumbre interna que ha afectado la inversión. Híjole, pues no es un panorama muy, muy alentador. Siguiendo, Leopoldo, ¿es posible, siguiendo este tema del tema ambiental, ¿es posible para empresas mexicanas cumplir con sus objetivos de desarrollo sustentable a pesar de que no se estén propiciando las energías renovables con esta reforma? Bruno, esa es también una muy buena pregunta en ese sentido. Hay que entender que, digamos, me voy a centrar otra vez en base a la respuesta de oferta y demanda. Sabemos de antemano que, bueno, pues están restringiendo las inversiones, no nada más parte de los limpios, de todos, pero bueno, enfocándonos a la parte limpia. Sabemos que hay una determinada oferta todavía existente en el mercado de generadores que tienen capacidad de entregar energía limpia. Esta oferta, pues va a estar, digamos, que bastante competida por las empresas que están todavía buscando cumplir con algunas políticas internas de temas de sustentabilidad, de buscar adquirir energías limpias. Entonces, ¿qué está pasando? Simplemente es básico. O sea, ante una oferta limitada de energía y ante una creciente demanda de esta energía, de la misma energía limpia, pues lo único que nos queda pensar es de que los precios también pudieran irse al alza, simplemente por la capacidad que tiene ahora mismo el mercado de ofrecer estas energías. Si a este mismo punto le limitamos el que eventualmente se dejara de invertir en este sector, pues la respuesta es directa, ¿no? O sea, no todos tendrán la posibilidad de poder cumplir con sus objetivos de desarrollo sustentable, al menos en este punto. Habrá otros que también se podrán explorar, pero en la parte de tomar energía de un proyecto macro, pues digamos que va a ser difícil. No por eso no existe la posibilidad de también desarrollar, pues digamos que la propia generar en generación distribuida en cada uno de estos sitios. Existe esa posibilidad, esto no está limitado a estar comprando, simplemente, pues bueno, si no la puedo comprar, pues la busco generar yo mismo. Entonces, existe la posibilidad de
evaluar la posibilidad de hacer generación distribuida. Esto es generar aprovechar los techos de nuestras plantas, de los comercios, para eventualmente pues estar al menos consumiendo una parte y cumplir, aunque no sea del todo, parcialmente, a lo mejor con el consumo de energía limpia. Entonces, ¿cabe la posibilidad? Sí. La respuesta es sí. A lo mejor no habrá capacidad para todos ir a adquirir al mercado, pero sí existe la posibilidad de que a través de generación distribuida se pueda cumplir de alguna forma con las políticas internas de cada una de las empresas. ¿Ok? Desafortunadamente me hubiera gustado que la respuesta es sí, se sigue haciendo inversión. No sabemos si va a haber una nueva inversión. Entonces hay que entender que la oferta es limitada. Hay pocos generadores todavía que tienen la posibilidad de hacer oferta. Todavía se consiguen precios muy atractivos, pero esto puede cambiar. Muchas gracias por la aclaración, Polo. Entonces, tendríamos que verificar una estrategia para cada empresa, ¿no? De acuerdo a sus objetivos, hay que ver dónde podemos conseguir esa porque digo, es necesario a veces cumplir, porque no es un requerimiento de su corporativo, a veces es de sus clientes. Entonces, pues tendrán que ver la manera de hacer esta estrategia para cumplir con sus objetivos. Sí, definitivamente. Muy bien. El desarrollo de esa estrategia es importante. Correcto. Muchas gracias, Polo. Julia, ¿se pone en riesgo? Perdón. Creo que Víctor tenía la mano levantada. ¿Querías complementar algo, Víctor? No, perdón. Correcto. Entonces seguimos. Julia, ¿se pone en riesgo el TEMEC por esta reforma? El TEMEC me parece que en sí mismo no se pone en riesgo. Lo que sí se pone en riesgo es que empresas acudan a arbitrajes de inversión, ¿no? A tratados de protección de inversiones. Y no solamente el TEMEC, sino México es parte de varios tratados, ¿no? Incluyendo el Transpacífico, ahorita se está renegociando el que se tiene con la Comunidad Europea. Ahora, ¿a cuánto se llegan arbitrajes de inversión? Dependerá, porque los tratados hay que revisarlos también, como todo es específico para el caso, y hay algunos tratados que piden que agotes las instancias nacionales. Entonces, no necesariamente vamos a ver dentro de unos cuantos meses una ola de arbitrajes de inversión, porque muchos van a tener que agotar los recursos nacionales, es decir, los juicios de amparo, los juicios de nulidad, antes de poder acudir a este tipo de instrumentos. Bruno, no te escuchas. Híjole, perdón. Perdón, muchas gracias, Julia. Esa era una duda que yo tenía en lo personal. Creo que ya la pudiste responder muy bien. Víctor, yo sé que no podemos dar un panorama tan amplio porque no realmente necesitamos que las cosas evolucionen un poco, pero y esto yo creo que es una pregunta que se hace mucho a los expertos en energía, así como tú. ¿Beneficiar a CFE realmente nos garantiza una mayor confiabilidad en el sistema eléctrico nacional? Estás en mí. Perdón, he apretado el mute sin querer. No. Estas acciones del gobierno no garantizan la confiabilidad del sistema. Generación, o porque se despache generación base, no implica que no haya apagones. Si no se invierte en transmisión y distribución y en que la energía, la electricidad, se lleve de una forma efectiva o eficiente y menos costosa, seguirá habiendo apagones, porque la demanda no disminuye. La demanda ahora va a aumentar. Si tenemos en cuenta la proyección económica, ya que parece ser, por fortuna, estamos saliendo poco a poco de la pandemia, unos sitios antes que otros, la demanda va a aumentar.
Y si no se invierte en transmisión y distribución, una cosa que CFE no ha hecho y no va a hacer en el grado suficiente porque no tiene dinero, no. La confiabilidad del sistema va a seguir en mínimos y va a empeorar porque no se invierte porque CFE no invierte donde debería invertir. Y que es en transmisión y distribución, que es la parte que más dinero recauda de CFE y la única o de las pocas que no da números rojos, que no da pérdidas. Muy importante saber esto. Bueno, tenía preparado también otras dos preguntas, pero creo que ya fueron respondidas por Polo y por Julia. Entonces, creo que la última, ya antes de pasar a las preguntas, pues ya se nos está acabando el tiempo. Víctor, en términos generales, ¿cómo afecta a todos los participantes y usuarios residenciales esta reforma? Pues, es una pregunta, una respuesta tan amplia. Primero, y vamos a hablarlo, vamos a poner el efecto económico a un lado. Hay un impacto medioambiental y social enorme. Enorme. Generar electricidad con carbón, diésel y combustóleo daña el medio ambiente. La temperatura en México ha crecido más de 1 grado desde el periodo de referencia que se toma desde los 80 hasta 2000 más o menos. Eso es medio grado más que la temperatura global de la Tierra. Y eso es por las emisiones contaminantes. No le voy a echar toda la culpa a CFE, pero tiene una parte muy importante. Pemex es la otra. Pero el impacto medioambiental es enorme. Y luego hay un impacto social. Estamos viviendo una época de transición energética. Y una de las factores o características principales de esa transición energética es la democratización de los consumos de energía. Se permite a la gente que decida cómo, cuándo y dónde consumir. Esta reforma energética le quita la libertad a los usuarios finales de poder tratar o gestionar sus consumos de la forma que ellos creen conveniente. Y muchos de ellos y muchas de las empresas ya tienen mandatos de sostenibilidad y medioambientales. Si se les limita esas posibilidades, pues, pocas cosas que pueden hacer para esos mandatos, para intentar reducir su huella de carbono, para intentar reducir costes, para intentar ser más eficientes. Entonces, esto no favorece a nadie. Esto solo favorece a una empresa de un punto de vista económico y político. Muy claro, Víctor. Ya para finalizar, solamente quiero ver si Leopoldo nos puede ayudar. Entonces, ya sé que lo platicamos hace unos minutos, pero entonces los contratos de suministro calificado que contienen cláusulas o condiciones comerciales que sean necesario con renegociar con el suministrador, ¿eso todavía se puede hacer? Bueno, tanto como que renegociar, quién sabe. No, yo creo que habría que ver, Bruno, qué alternativas tenemos. O sea, primero hay que entender claramente aquellos que ya tienen un PPA, ya sea de autobasto, sea de mercado, o sea, que tengamos claridad de los alcances que tiene, de los derechos y obligaciones que contienen estos documentos para cada una de las empresas. En base a eso, tener claro cuáles son, de todos estos cambios que se están dando, cuáles serían los puntos en donde tendríamos más que perder. Entonces, esto significa, oye, vamos a hacer una estrategia.
vamos a, en base a lo que tenemos en el documento, a los derechos a los que nos podemos acoger, en base a los puntos que nos puedan pegar en el resultado, pues se genera una estrategia y ya dependiendo de esa estrategia, ya implicaría tocar base, que creo que no nos vamos a escapar, es tocar base con nuestro socio generador o con el suministrador que tengamos, platicarlo de una manera de frente, firme, transparente, de decir, a ver, ¿qué se puede, qué no se puede hacer? Definitivamente, yo creo que ese es el camino que independientemente si estás en el mercado, si estás en el autoabasto, vas a tener que tomar. Tener una claridad absoluta sobre lo que se puede hacer. Digo, no quiero garantizar de que habrá resultados, obviamente no lo sabemos, todavía no sabemos en qué consistirán los cambios que en estos 6 meses nuestra autoridad pues saque. No sabemos cuál será el resultado final de todo esto, pero sí al menos quedarnos con la tranquilidad de que sabemos qué podemos hacer, hacia dónde vamos y cuáles serían las alternativas para llegar. No hay que centrarnos y a lo mejor habrá que hacer algunas modificaciones en los contratos, habrá que probablemente cancelar algunos si es que si eso se puede hacer. Habrá que a lo mejor pues pagar algunas penas de terminación anticipada. Vamos, hay que hacer toda una evaluación completa de la situación, tener muy claro cuáles son los caminos, hacia dónde queremos llegar, y eso lo tenemos que hacer de una manera rápida, porque la oferta eventualmente, y sobre todo de energía limpia, pues puede estar muy limitada. Entonces, ya depende de cada quien cómo quiera pues transcurrir este camino, ¿no? Muchas gracias, Polo. Creo que, Julia, ¿tienes algo para complementar? Y me gustaría complementar lo que comentaba Leopoldo, recordándoles que finalmente venimos ya de una época en la que hubo una avalancha de amparos. Y quería nada más recordarles que, por ejemplo, el tema de los CELS todavía no está resuelto en su totalidad, pero los jueces suspendieron su entrada en vigor por considerar que podía dañar al medio ambiente. Después siguió el acuerdo SENACE. El acuerdo SENACE también lo suspendieron los jueces federales por considerar que dañaba la competencia, y ya hay sentencias donde se declara inconstitucional por el mismo, bueno, en realidad la inconstitucionalidad viene porque SENACE no podía no podía retirar las pruebas cooperativas. Después siguió la política de confiabilidad de CENER, que está declarada inconstitucional, y está declarada inconstitucional porque no se siguió el procedimiento de mejora regulatoria, pero ahí los jueces entraron y dijeron que también tenía temas anticompetitivos y por lo tanto inconstitucionales. Después vino el programa sectorial de energía, y el programa sectorial de energía también fue suspendido con efectos generales por los jueces federales porque era potencialmente dañino al medio ambiente por el tema del combustóleo. Seguimos con las tarifas del porteo. Los amparos de las tarifas del porteo, ya hay sentencias que están beneficiando solamente a quien los promovió por considerar que se vulnera el principio de confianza legítima, que es el que tienen todos los inversionistas, respecto de que si bien se pueden cambiar las reglas del juego, no se pueden cambiar tan radicalmente que me dejen fuera de la jugada, ¿no? Y yo he tenido el honor de participar en todos estos juicios de amparo y he visto cómo ha ido modificándose la postura judicial respecto a estos temas para ser cada vez más protectores. Entonces, yo coincido con Leopoldo, no se puede garantizar el mismo resultado siempre, pero si miramos hacia el pasado, sí podemos predecir que se consideren estos mismos criterios para cualquier recurso legal que se presente en el futuro. Muchas gracias, Julia. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Aunque no haya, esto es muy importante, aunque no haya tiempo para poder responderlas todas, las vamos a hacer uno a uno, así que por favor, si tienen dudas, síganlas enviando, aunque no sean respondidos durante este webinar, las haremos una a una ya que finalice.
Tengo unas aquí muy rápido. Quisiera esto para el que guste contestar. Nos pregunta Daniel Rocha, ¿cuándo esperan sea publicada la reforma a la LIE? ¿Consideran que las empresas buscarán arbitrajes internacionales? No se sabe cuándo va a estar publicada la LIE. Se decía que se iba a publicar el lunes y que si no va a publicarse esta semana. También hay quien dice que se podría publicar el 18 de marzo en el marco de la conmemoración de la expropiación petrolera, pero la realidad es que nadie más que la gente que está en el gobierno podría contestar esa pregunta sin estar chismeando, ¿no? Yo les paso al costo lo que se dice, pero no necesariamente tengo razón. Y respecto a los temas de arbitraje de inversión, dependerá, ¿no? Cada empresa tiene que revisar qué tanto le afecta esto y sobre todo los términos del tratado de inversión para ver si podría acudir directamente a su protección o si necesita agotar los recursos nacionales. Muchas gracias. Perdón, correcto. Hay otra pregunta. ¿Por qué CFE no apuesta en la inversión del despacho y o generación de energía a través del aprovechamiento de recurso eólico y solar como ejemplo de energías limpias y renovables? Si me permiten, pues es muy simple. El tema aquí, de hecho, en algunos medios la llamaban la ley combustóleo. El tema aquí es que, como saben, hay que seguir la historia y ver de dónde viene todo esto. Eventualmente, y digo, no es ideas mías, simplemente es algo que les comparto, que se ha escuchado en muchos medios. No es ningún secreto que el país sigue refinando petróleo. Desafortunadamente este petróleo es pesado. La poca gasolina que se obtiene de él, pues que se tiene un subproducto que se llama combustóleo. Este combustóleo, desafortunadamente, si no tenemos para almacenar gas, menos vamos a tener para almacenar combustóleo. Como saben, en muchos casos, el combustóleo se dejó de consumir a nivel mundial porque simplemente la norma ambiental exigía que la cantidad de azufre contenido en este combustible se ha reducido. Desafortunadamente, la calidad del combustóleo que se produce en México difícilmente lo va a cumplir, entonces se deja de consumir a nivel mundial, se tiene que almacenar en donde se pueda. De hecho, hubo medios de comunicación que reflejaban que ya no saben ni dónde ponerlo. Entonces, la solución es muy simple. O sea, el combustóleo lo que se quiere es quemarlo. ¿Y quién lo puede quemar? CFE. Entonces, ¿por qué? Porque ya no se puede usar en buques, ya no se puede, vamos, ya el uso que se tiene está restringido. Entonces, pues simplemente, pues hay que quemarlo. Y para poderlo quemar, pues vuelvo a lo mismo, a la respuesta que les había dado. O sea, es oferta-demanda. ¿Qué están haciendo? Están destruyendo oferta de energía para poder capturar esa demanda de energía, esa demanda de electricidad a través de generación con combustóleo. Entonces, simplemente hay que saber cuál es la ruta, de dónde viene todo esto, ¿no? Ya no hablemos de la refinería. O sea, eso es, en términos básicos, es el porqué de todo esto. Muchas gracias, Polo. Por el tiempo, ya creo que será la última pregunta. No da tiempo a responder más. Pero a los que las hicieron, por favor, estén tranquilos que vamos a responder una a una. No va a haber ninguna que no sea contestada. Vamos a comunicarnos directamente o enviamos un email con la respuesta a su pregunta. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un honor compartir el panel con estos expertos y quedamos pendientes por cualquier otra duda que puedan tener, alguna inquietud. Por aquí creo que tenemos una presentación con los correos de todos los participantes. Pueden hacerle las preguntas que ustedes consideren necesarios, que ellos estarán respondiendo. Les hicimos también la invitación a que nos visiten en nuestro podcast Enfoque en Energía en Spotify. Y bueno, creo que sería todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Gracias Julia, gracias Leopoldo. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias por organizar esto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.